Hola, 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 buenos días, tardes, noches, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a mi espacio canal YouTube Ivankis. Soy Ivankis, músico, cantautor, compositor, productor musical y asesor y consultor en procesos de conciencia. Bueno, a este videoprograma le he llamado Derecho Canónico, su verdadero origen y significado, macabra legalidad divina. Primero que todo, para que terminen de comprender y aprovechar al máximo las correlaciones de las informaciones audiovisuales que comparto en este video, les recomiendo que vean en mi canal YouTube Ivankis los videos Crear por Ivankis, Patrón masculino espiritual es la gran trampa del cabal, conciencia sin parte femenina, alma Ivankis, y Historia secreta de la cruz, impactante revelación por Ivankis. Nos enseñan que la base, el origen de todo el derecho, o sea, de todas las leyes, es el derecho canónico, que todas las leyes del derecho se derivan del derecho canónico, o sea que el derecho penal, el derecho civil, el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho de familia, el derecho tributario, el derecho internacional, el derecho laboral, el derecho mercantil, etcétera, todos provienen del derecho canónico, o sea, de las leyes divinas, porque nos dicen que esas leyes las impuso un Dios que además dice que castiga. Entonces, si son impuestas, o sea, que otros tienen que obedecerlas por la fuerza, o si no, ese Dios les castiga, pues de por sí eso ya suena tonto y oscuro, denso, porque eso claramente es abusivo. Conviene tener en cuenta que cuando le preguntas a la gente en qué tipo de personas confían menos, en qué tipo de personas no confían, la inmensa mayoría dicen en los políticos. Esos que buscan ser elegidos como senadores, congresistas, parlamentarios, alcaldes, gobernantes en general, etc. Y obvio, porque las acciones de los políticos hablan por sí solas, hablan por ellos. Y claro, estos políticos se basan en muchas leyes corruptas, micos, que muchos de ellos mismos ayudaron a impulsar y a decretar, porque este tipo de políticos son personas con una conciencia muy dormida, muy densa, muy corrompida, etcétera. Y lo más absurdo es que, aun cuando la gente no confía nada en los políticos, por falta de conciencia, contradictoriamente sí obedecen todos los decretos y leyes ilegales que les imponen, con los que continúan con su ambicioso carrusel de corrupción, de perversión. Pero es que conviene tener en cuenta que quien, por falta de conciencia de sí mismo o misma, no comprenda cómo crear su propia realidad, pues porque no comprende que con su forma de obedecer en cómo debe pensar o no, a qué le debe o no dar su atención, en qué debe o no enfocar su imaginación, su visualización, qué emociones debe sentir o no, cómo debe opinar o no, y por ende cómo debe o no actuar, pues porque desconoce, no es consciente que con ello influencia y afecta a la realidad colectiva que creamos o co-creamos y experimentamos. Con lo que desafortunadamente ese tipo de persona que se deja usar solo se limita a obedecer ciegamente sin cuestionar ni discernir el programa de lo que le decretan otros como órdenes, muchas veces ilegales, y pues sencillamente va a ser esclavo de eso, o esclava, de la ignorancia, de la mediocridad, del miedo, de la falta de valor, porque solo se limita a obedecer y ejecutar eso que le decretan sin investigar ni discernir de lo que trate la cosa. Igualmente, cuando comprendamos que si para poder vivir en este planeta que de forma natural, gratuita, constante y abundante nos provee todo, alimentos orgánicos deliciosos, saludables, agua y demás recursos, pero en cambio absurdamente dice que nos toca pagar por ello en muchas formas, pues eso significa que algo muy, muy oscuro está sucediendo detrás del velo, entre los círculos más altos de la administración de este planeta, y que por ende los dioses que impusieron sus leyes aquí, pues son aliens, o sea, depredadores, porque lo único que han hecho es instaurar sistemas legales de esclavitud basados en todo tipo de falsas necesidades en forma de deudas. Deuda álmica emocional, deuda mental visual, deuda espiritual patriarcal,
deuda física carnal sexual, deuda híbrido-genética y deuda económica y financiera. Como lo vemos, bastante abusivos estos dioses aliens, ¿cierto? Ahora, ¿no llama tu atención el hecho de que hayan codificado la palabra derecho para referirse a la ley, a lo legal? Pues porque con el derecho nos hablan de leyes, ¿cierto? Porque evidentemente los dioses aliens no usaron al programa palabra izquierdo, ni ambidestro, ni centro para referirse al sistema de leyes. Porque, repito, le llaman derecho. Y lo digo porque precisamente lo derecho arquetípicamente tiene que ver con el espíritu, que solo es la parte masculina de la conciencia. Y en este análisis tiene que ver con ese tipo de acción distorsionada, autoritaria, estricta, patriarcal, o sea, con lo arquetípicamente geométrico de la línea recta derecha, o sea, con lo arquetípicamente masculino militar, lo castrense, o sea, lo que castra, lo desmedido, lo rígido, la lógica razón ciega, o sea, lo inflexible, lo agresivo, la violencia, el patriarca, el patrón, el pater, el padre, la patria, la ley impuesta por la fuerza bruta, el color rojo, la sangre, los rituales con la sangre. Por eso los patriarcas usan mucho el color rojo en sus rituales, con lo que en términos generales subliminalmente separan la conciencia de las personas, excluyendo la valiosa parte izquierda femenina de la tríada de la conciencia, parte femenina que es el alma, la verdadera energía lumínica creadora, original, eterna, libre, soberana e interdimensional, que en realidad nada tiene que ver ni con leyes draconianas y ni con partidos políticos en donde le han querido mantener atrapada y distraída. ¿Lo comprenden? Y es que curiosamente la cultura china dice que cuando un árbol crece con muchas formas curvilíneas irregulares, o sea, mayormente femeninas, alma creadora libre, pues este árbol se asegura de tener una vida larga, libre, tranquila y deliciosa. Mientras que si un árbol crece derecho, o sea, arquetípicamente mayormente masculino, espíritu, lo recto, lo derecho, lo rígido, pues de seguro a este árbol recto no le dejarán vivir mucho tiempo porque será sacrificado para hacer tablas con su madera. Por lo derecho, ¿cierto? ¿Comprendes? Derecho. Pero es que dentro de la palabra derecho, entre otras, también nos han programado la orden subliminal de por hecho, derecho. ¿Y de por hecho qué? Pues las leyes que le estamos ordenando e imponiendo por la fuerza masculina espiritual patriarcal alienígena divina. O sea, sométase a obedecer lo masculino dominante distorsionado espiritual, o sea, lo patriarcal, o sea, obedezca sin cuestionar la ley del patriarca, del gobernante masculino autoritario pater, del patrón, de la patria, etc. Y como lo ven, estas leyes, estos conceptos solo pueden nacer de una conciencia perturbada, incompleta, distorsionada, que no tiene en cuenta ni integra a lo poderoso femenino creador del alma, a la mujer. Y no tiene que ver con que sea patriarcal o matriarcal, pues ambas formas son polaridades distorsionadas, desequilibradas e incompletas, separatistas, porque no integran los dos arquetipos masculino y femenino. Pero entonces veamos la programación sensorial de códigos fuentes lexemas con que nos armaron la palabra canónico, con lo que claramente veremos la parte oscura del verdadero origen subliminal de la macabra legalidad divina. Miremoslo. El programa palabra canónico principalmente está conformada por dos lexemas de código fuente, can y ónico, en donde el lexema can en código fuente significa dragón, o sea, en este caso la agresiva raza reptil alien Draco, y el lexema ónico, que derivaron del latín onyx y del griego onyx e icos, que significan uña, garra. Claro, las garras de los dioses aliens reptiles dracos. Es que es perfecto. ¿Lo ven? ¿Lo comprenden? Can significa dragón y ónico significa garra.
O sea, canónico significa las garras del dragón. Entonces esto nos confirma que el derecho divino canónico, de donde derivan todas las leyes del derecho, o sea, las leyes con que nos gobiernan, pues que canónico realmente significa la garra del dragón. O sea que arquetípicamente con el concepto derecho canónico divino, de forma arquetípica nos ordenan subliminalmente las extrapolaciones. El derecho canónico divino son las leyes divinas reptiles draconianas del sistema legal con que nos somete, esclaviza, depreda, hibrida genéticamente, desgarra, destroza y sacrifica el alien alado dios reptil dragón. Es que es buenísimo. Está ahí. Ahí está. Es claro como el agua. O sea que con el derecho canónico y por consiguiente con todo el derecho que derivan de él, nos ordenan subliminalmente ser sumisos y obedientes de las leyes reptiles del sistema legal draconiano con el que nos someten, esclavizan, depredan, hibridan genéticamente, desgarran, destrozan y sacrifican a diario. Y claro, porque así lo mandan los muy amorosos dioses reptiles alados dragones en su sistema legal de derecho canónico que quieren imponer por los siglos de los siglos. Y tengamos en cuenta que las dos razas aliens, reptiles, dragones y serpientes, son las principales razas aliens que han sometido y esclavizado a las diferentes versiones de razas humanas. Por lo tanto, el derecho canónico es el sistema legal draconiano de leyes depredadoras con las que por falta de conciencia debes aceptar ser esclavo o esclava de estos dioses aliens, reptiles, dracoserpientes, depredadores, para que puedan hacer contigo lo que se les dé la gana, hasta hibridarse genéticamente contigo, con tu ADN. Y obviamente por eso es que allá en lo más alto de los paradigmas es donde se encuentran las gentes más corrompidas, más corruptas, más pervertidas, más enfermas, más oscuras, más reptiles, más frías, más draconianas, más viperinas. Es que es perfecto, lo es, ¿verdad? Por eso en este planeta es que esas gentes que los dioses aliens, reptiles, dracoserpientes entronizaron como sus esclavos en sus paradigmas, monarquías, religiones, militares, gobernantes, sistemas financieros, etc., pues siempre han adorado e idolatrado a sus amos, o sea, a dichos dioses aliens, reptiles, dracos y serpientes. Y entonces eso significa que cuando canonizan a alguien es porque a través de ese ritual han capturado al alma de esa persona que desencarnó para engañarla, para que vaya al otro lado, en otro plano dimensional, al encuentro con sus depredadores dioses aliens, reptiles, dracoserpientes. Y pues es que por todo lado vemos evidencias de esculturas, monumentos, grabados de estos dioses aliens, reptiles, dracoserpientes. Por ejemplo, mira las imágenes en pantalla, donde podemos ver cómo en la Capilla Paulina dentro del Palacio del Vaticano, en un techo tienen un grabado en el que honran y enaltecen a ese dios reptil dragón alado que exponen con una actitud amenazante, fría, depredadora, con terribles garras y fauces, al cual le colocaron encima una frase en latín alusiva al personaje Jesucristo. Sanat le dinvis Jesus Christus, en la que quieren decir sana el divino Jesucristo. Pero a ver, si hablan de Jesucristo y colocan la imagen de un dragón amenazante, enalteciéndole, pues eso es lo que se asocia, codifica y graba como creencia. La asociación entre la imagen, las palabras con que se describe la imagen y lo que se siente emocionalmente por ello, porque están asociando los tres aspectos senso, audio y visual, que son los tres aspectos con que se programa una creencia. Como también en la sala de audiencias del Vaticano, que como lo ven, claramente la diseñaron con forma de cabeza de reptil serpiente. Observen la imagen. Vean la curva del techo, que es la parte superior de la cabeza de la serpiente, y que además como forma de techo le colocaron un diseño de tejas que simulan la forma de las escamas de la piel de la serpiente. Y ahora miren el borde lateral de la parte izquierda del techo, que son los orificios de la nariz de la serpiente. Y ahora observen las ventanas en la pared con forma ovoide alargada,
que obvio simbolizan los ojos del dios alien reptil serpiente. Ahora véanlo más en detalle en comparación con la otra imagen. Es que es muy evidente. ¿Lo ven? Observen que, como ya lo dije, la forma del techo representa la cabeza de la serpiente reptil y que como forma de techo le colocaron un diseño de tejas simulando la forma escamada de la piel del reptil serpiente. Y ahora miren el borde de la parte izquierda del techo, que son los orificios de la nariz de la serpiente. Y ahora observen las ventanas en la pared con forma ovoide alargada, que como ya dije representan los ojos del reptil serpiente, o mejor dicho, del dios reptil serpiente. Y como ya lo vimos, si el exterior de esta sala de audiencias del Vaticano claramente es un ritual que representa la cabeza de la serpiente, o sea, la mente del lente serpiente que miente, pues el diseño de su interior no se queda atrás, pues podemos ver cómo, en coherencia con el diseño exterior reptiloide serpiente, igualmente lo plasman en su interior, en donde al ver la imagen en pantalla podemos observar cómo desde esta perspectiva de panorámica se ve claramente que la imagen global dominante es un reptil serpiente muy amenazante con su boca abierta y colmillos expuestos, con lo que subliminalmente nos ordenan que nos sometamos a sus impresionantes, inmensos y feroces colmillos, leyes canónicas, para que a través de la palabra de sus esclavos jerarcas de sus programas religiones, en forma de ritual, o sea, donde están sentados dichos jerarcas en su trono en la tarima que visualmente está dentro de las fauces, boca y colmillos de la serpiente, mírenlo en las imágenes en pantalla, pues con esto nos ordenan subliminalmente que vayamos hacia ellos y nos dejemos cazar y capturar, esclavizar, crucificar y sacrificar dentro de su muy densa matrix alien reptil depredadora de esclavitud, religión, y que con ello ayudemos a que estos dioses aliens reptiles dracos serpientes sigan esclavizando y depredando a la humanidad en muchas formas, por los siglos de los siglos. Por ejemplo, con su agenda de tráfico humano, de pedofilia, con sus múltiples prácticas de rituales sangrientos, demoníacos, satánicos, alienígenas, ya que como muy bien lo sabemos quienes hemos investigado a fondo estos temas, eso es parte de lo que hacen estos depredadores dioses aliens reptiles dracos serpientes con sus ingenuos esclavos, a través de sus corporaciones, religiones y demás corporaciones socias, pues le depredan a sus víctimas su poderosa energía femenina lumínica creadora más pura, que es el alma, como también sus otras energías sutiles creadoras femeninas que son la emocional y la sexual, y que en muchos casos estos pervertidos dioses aliens reptiles draco-serpientes también se alimentan de carne humana, o sea, como también lo hacen sus esclavos humanos que ya están atrapados y entronizados en sus corporaciones como monarquías, jerarcas, gobernantes y sus demás socios, y que en concreto a los esclavos humanos que por tener sus conciencias dormidas se dejen atrapar en esos programas, pues les usan como sus alimentos energéticos y físicos carnales. Pero es que la programación subliminal terrible que usan en el interior de esta sala de audiencias del Vaticano no para ahí, pues como si no bastara, si observan la imagen en pantalla, esa es la escultura macabra perversa de un arquetipo de Jesucristo en el que proyectan a un ser híbrido reptil humanoide al que claramente en su cabello le mimetizaron a una cabeza de aspecto reptil draco-serpiente, como la de muchas esculturas antiguas reptiloides humanoides, como la del dios reptil Morrob que está al lado, el hombre iguana en Perú, y que aquel ser híbrido reptil draco-serpiente humanoide está siendo alabado a su alrededor por un grupo de otros seres híbridos demoníacos deformados que se les ve en actitud de sufrimiento. Miren la imagen desde otra perspectiva y sin tanto texto encima, y observen que la zona encerrada en rojo, arriba, centro, izquierda, claramente se ve a la imagen de una cabeza de reptil, como la que tiene al lado el dios reptil Draco Morrop. Pero es que además, si observan el ombligo hacia abajo hasta los pies de este ser híbrido reptil humanoide que quieren mostrar como Jesucristo, en esa zona mimetizaron la cabeza del macho cabrío, del cornudo satán conocido como Baphomet o Moloch. ¿Sí lo ven? Es la zona que está encerrada con un trazo de línea verde, delgadita,
y que de la parte superior de esa cabeza de macho cabrío sale un cuerno grande muy notorio a la altura de la cadera del lado izquierdo de Jesucristo. Y obvio al lado derecho sale el otro cuerno, pero este un poco más disimulado. Pero ahí está, ¿lo ven? O sea, con esta representación arquetípica visual claramente inducen de forma subliminal la orden de que el colectivo humano que esté dormido de conciencia acepte sumisa y obedientemente el hibridarse sexual y genéticamente con los depredadores dioses aliens reptiles dracoserpientes. Dracos-serpientes, como lo he venido explicando en varios videos en mi canal YouTube Ivankis. Porque recuerden que los dioses aliens siempre han sido muy promiscuos. Sí, tal y como nos lo cuentan muchos textos antiguos, incluido la Biblia. Pero realmente me refiero a textos mucho más antiguos y originales, como por ejemplo el Aran Banan Tsora. O sea que la composición de las imágenes de esta espeluznante y macabra escultura son un verdadero cóctel de embichamiento total, de total interferencia alien, porque estas imágenes son la exaltación de la perversa adoración e idolatría a entidades depredadoras, dioses demoníacos, aliens, dracos, serpientes y demás demonios que les rodean. Y ese es el trono del lugar donde se sienta el Papa y demás jerarcas en dicha sala de audiencias del Vaticano. Y ahora en la siguiente imagen mira esta misma área donde se sientan esas gentes, pero desde la perspectiva panorámica global del interior con forma de reptil serpiente que te mostré hace un rato. Mírala. Es la zona central de abajo donde dice trono jerarcas. Mira la imagen en pantalla. Esa es esta misma zona de la que acabo de compartir la descodificación de la programación subliminal de su simbología arquetípica sensoriovisual extrapolada, corrupta, malintencionada, entre seres aliens, dioses, reptiles, dracos y serpientes, con híbridos humanoides, etc. Es clarísimo a quiénes es que sirven estos personajes, estos jerarcas de las cúpulas de todas estas corporaciones. Con los diseños de estas construcciones arquetípicas sensoriovisuales exhiben y exaltan subliminalmente la idolatría y la adoración mojigata hacia sus amos dioses aliens, reptiles, dracos, serpientes. Y en esta última imagen claramente se trata de lo que he venido compartiendo en muchos videos, que es lo referente al objetivo final de estos dioses aliens, reptiles, dracos, serpientes, que es la esclavización e hibridación sexual y genética de la raza humana con las suyas reptiles, dracos, dragones y serpientes. Y pues como lo vimos y vemos en las imágenes, claramente se muestra cómo mimetizan y fusionan lo visual humano con lo visual alien, reptil, draco, serpiente. Es un lenguaje de programación subliminal senso-audiovisual de hibridación. Y es que estos dioses aliens, reptiles, dracos, serpientes están por todo lado. Por ejemplo, los famosos aliens, reptiles, dragones, alados, feroces depredadores que llaman gárgolas, que enaltecen muy orgullosamente en lo más alto de la Catedral de Notre Dame de París, con lo que arquetípicamente quieren ordenarse visualmente de forma subliminal que ellos, los depredadores, dioses, aliens, reptiles, dracos, serpientes, están encima, arriba de los humanos, o sea, dominándoles, sometiéndoles, y que por ende tenemos que respetar esa falsa jerarquía piramidal, patriarcal, reptil, draco, serpiente, depredadora, etc. Esto evidencia que esos jerarcas patriarcas de esas corporaciones aliens que llaman religiones y demás corporaciones aliens paradigmas, pues realmente han mentido, han engañado a la humanidad, pues en realidad les han estado ordenando subliminalmente que adoren e idolatren es a sus amos, los depredadores dioses aliens, reptiles, dracos, serpientes. Es que como lo vieron, se delatan solitos, porque es que sus dioses aliens, dracos y serpientes están por todas partes en todas sus importantes sedes, incluyendo lugares muy secretos escondidos, por supuesto. Es importante recordar que una raza que entre más dormida tenga su conciencia colectiva, pues le serán impuestas muchas más leyes, limitaciones, esclavitud, porque individualmente se comportan como esclavos egoístas, ciegos, depredadores, que viven compitiendo y depredándose entre sí
en todas formas. A ver quién se queda con más de la torta de que trate el asunto, el business de la depredación. Mientras que una raza que entre más despierta tenga su conciencia colectiva, pues tendrá mucha más libertad, o sea, menos leyes, restricciones. Y obvio, porque estas personas que pertenecen a determinada raza cuya conciencia colectiva ya está lo suficientemente despierta, pues ya comprenden que a nivel individual no necesitan de falsas necesidades como dioses y diosas, religiones, gobiernos corruptos, dinero, paradigmas abusivos, ni de sistemas legales esclavizadores, etc., porque desde lo individual ya son conscientes y responsables de sí mismos mismas y por ende ya saben comportarse conscientemente en pro del respeto, de la salud, de la felicidad, del bienestar y de la prosperidad común colectiva, respetando a su entorno, a los recursos naturales y a los demás seres con los que cohabitan. Es claro, porque es que conviene comprender que uno debe hacer lo correcto porque con ello conscientemente disfruta del compartir brindándole armonía de bienestar al colectivo y a su entorno medio ambiente naturaleza, no porque lo imponga o no una ley, y menos cuando esa ley es abusiva, draconiana, que desgarra y destroza el bienestar común verdadero. Bueno, almas, corazones musiconscientes, es todo por hoy. Nos vemos en el próximo videoprograma. Un abrazo musiconsciente de armonía, de bienestar para todas y todos. Chao, chao, chao.